Bienvenidos, queridos integrantes de la familia de Fuego y Farándula. Es un honor teneros de nuevo en este espacio sagrado donde cada historia se desentraña con la calma que merece, el respeto que es innegociable y la verdad que se presenta sin disfraces ni filtros. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un día que pocos preveían y muchos temían. El instante en que Antonio David Flores, el hombre de los silencios estratégicos, irrumpió con una defensa rotunda e inquebrantable de Olga Moreno. Fue una salida al ruedo tan clara como directa, desprovista de rodeos, que resonó como un trueno en el firmamento mediático. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este sismo televisivo, os imploro que nos brindéis vuestro apoyo vital. Pulsad ese botón de suscribir, integrándoos en la comunidad de Olor a Farándula. Es gratuito, es sencillo y es el gesto más poderoso para fortalecer este rincón donde no se decreta la voz más fuerte, sino la más honesta. También os animo a dejar vuestras impresiones en los comentarios, compartiendo vuestra perspectiva sobre este acontecimiento que ha dividido opiniones. Vuestro sentir es el pulso de este canal, la verdadera brújula que nos guía. Y si, al igual que nosotros, sentís que lo que sucedió ayer a Olga Moreno traspasó todas las líneas imaginables del decoro, demostrándole vuestro me gusta. El hombre que ha caminado por los senderos de la prudencia durante tanto tiempo inició su discurso con una premisa inquebrantable, tallada en los cimientos de la lealtad y el honor. Antonio David Flores dejó meridianamente claro que en su plataforma y a lo largo de su trayectoria jamás se han abordado los asuntos íntimos de Olga Moreno. Esta decisión no ha obedecido a la escasez de información, pues la conoce de primera mano, sino a un profundo respeto, a una educación arraigada y, sobre todo, a una razón fundamental que eclipsa cualquier titular o foco mediático. Olga es, ante todo, la madre de su hija, y este hecho, sagrado e innegociable, se eleva por encima de cualquier controversia. El narrador omnisciente de esta historia, que escudriña las motivaciones más íntimas, percibe cómo Antonio David protege la esfera personal de Olga con una ferocidad pocas veces vista, absteniéndose de comentar tanto los triunfos como las adversidades que ella pueda experimentar. Su hija es el epicentro de su universo, y por ella el silencio se ha convertido en un escudo, un pacto irrompible. En un acto de revelación íntima, Antonio David desveló que la relación que mantiene con Olga es, contra todo pronóstico y a pesar de las tempestades mediáticas, excepcional y profundamente cultivada por ambos. Existe un entendimiento tácito, un hilo invisible de apoyo que los une, y Olga sabe, con la certeza de un faro en la noche, que él siempre estará allí cuando lo necesite, sin importar el temporal, justo cuando la audiencia, expectante, pensaba que su intervención concluiría con esta declaración de principios, él dio un paso más, un movimiento estratégico y valiente, para confrontar a aquellos que, con saña y sin piedad, aprovecharon el momento más vulnerable de Olga para asestarle un ataque frontal. ¿Crees que esta inesperada defensa se gestó a raíz de un punto de no retorno, una línea infranqueable que el circo mediático finalmente cruzó? La reflexión que emana al escuchar a Antonio David hablar con tal devoción de Olga Moreno trasciende las fronteras de la televisión. Se zambulle en el terreno del respeto incondicional, de la dignidad que no se negocia. En un mundo donde callar a menudo se confunde con no tener nada que decir, él desvela la lógica irrefutable detrás de su prolongado mutismo, un silencio que muchos interpretaron erróneamente como debilidad. Cuando una hija está de por medio, cuando una relación, aunque transformada, se ha labrado con esfuerzo y se mantiene estable, no todo vale. Un titular fugaz o un minuto de gloria en un plató jamás justificarían la exposición de heridas que pudieran dañar a los suyos. Es notable cómo Antonio David, con una calma que desarmaba, afirmó la inexistencia de guerra alguna entre ellos, revelando la existencia de un diálogo constante y un sentido común que, paradójicamente, no vende ni genera el ruido que tanto ansía la maquinaria televisiva. Su voz se alza como un estandarte de la sensatez en medio del caos, un testimonio de una verdad que pocos quieren escuchar. Precisamente por esta razón, la escena desarrollada anoche en el plató de El tiempo justo se manifestó con una fealdad singular, una bajeza moral que trascendía la simple opinión o el debate acalorado.
Una cosa es esgrimir una crítica, por dura que sea, y otra, muy distinta, es aprovechar que un ser humano se encuentra al borde del abismo, desprotegido y vulnerable, para someterlo a un linchamiento colectivo, a una embestida en manada. ¿Podemos creer, con la mano en el corazón, que una persona que se quiebra de tal forma en directo está representando un papel, actuando para la galería? Desde la perspectiva de Antonio David, Olga no encarna la figura de una colaboradora profesional, una artista del conflicto o una experta en el espectáculo. Y es precisamente esta autenticidad la que incomoda, la que descoloca a ciertos tertulianos acostumbrados a las máscaras y los personajes prefabricados. El narrador, con un tono periodístico sensacionalista que magnifica la injusticia, enfatiza cómo hay quienes únicamente emergen de las sombras cuando huelen la debilidad ajena, como buitres al acecho, pero se desvanecen cuando la situación exige un mínimo de humanidad, de compasión. Y es en este punto, en esta encrucijada moral, donde la decisión de Antonio David de romper su silencio se torna no solo comprensible, sino imperativa. Llega un momento en que el mutismo, antes un escudo, se convierte en una opción insostenible, en una complicidad tácita con la crueldad. La indignación se fundamenta en pruebas irrefutables, en frases tan concretas como venenosas, que quedaron grabadas en la transcripción de aquel directo y que no pueden ser ignoradas, obviadas o relativizadas. Una de las flechas envenenadas fue lanzada contra Alexia Rivas. ¿Recordáis, queridos espectadores de Olor a Farándula, cómo se evocó sin tapujos su pasado? Aquel que la catapultó a la fama, convirtiéndola en un personaje mediático. Se rememoró que su nombre se hizo conocido única y exclusivamente por su implicación con un presentador, un escándalo que la proyectó a las primeras páginas y a ocupar un sinfín de sillas en diversos programas de televisión. El narrador no puede evitar, con un tono de profunda desazón, señalar la flagrante incoherencia de que alguien con semejante historial se siente ahora en la posición de juzgar con una severidad implacable la vida y las emociones más íntimas de Olga Moreno. Esta Alexia Rivas, cuya notoriedad, como se recalcó en el discurso, brota de un affair con una figura pública, convertida ahora en tertuliana habitual. Es esta la autoridad moral que se presenta en el plató, la misma que, según el testimonio de Antonio David, negoció su participación en un famoso reality de supervivencia, un concurso donde, por cierto, apenas resistió una semana. La historia, según Antonio David, cuenta que Alexia se negó a comer con el propósito calculado de ser expulsada sin penalización, con la mirada puesta en regresar raudamente a los platós, un escenario donde se sentía más cómoda. Incluso se le acusa de inventar una supuesta calvicie, un ardid para captar la atención. Antonio David, con una franqueza devastadora, la tacha de tonta y esférica en su discurso, una crítica que subraya la percepción de superficialidad y falta de profundidad en sus argumentos. ¿Es esta la persona idónea para sentarse con esa potestad, con esa superioridad moral y hablar de Olga Moreno con tal desdén? La pregunta, lanzada al aire con una retórica incisiva, busca que el espectador cuestione la base de la autoridad de la crítica en el circo televisivo, pero el elenco de atacantes no se detiene ahí. La furia de Antonio David se extiende hacia otro protagonista de aquel aquelarre mediático, Miguel Frigenti. La transcripción de su discurso lo define directamente como un maltratador mediático, una etiqueta que resuena con la fuerza de una acusación grave. Se le recuerda, con un detalle que evoca la repulsión, cómo en su día se cebó con Olga Moreno cuando ella se encontraba en la isla de supervivientes, utilizando comparaciones grotescas y bromas de pésimo gusto. El narrador de Olor a Farándula, con una indignación palpable, desentierra el recuerdo de cómo Frigenti, sin pudor alguno, la comparó con una ladrona de niños, aludiendo de forma velada y cruel a la relación de Olga con los hijos de Rocío Carrasco. Se resalta su modus operandi: aprovechar cualquier atisbo de debilidad para atacar sin piedad, siempre resguardado en la seguridad del grupo, jamás enfrentando a su víctima de frente. ¿Es este el periodista, el comunicador, el profesional que tiene derecho a sentarse a juzgar? La cuestión se cierne sobre la ética del espectáculo, sobre los límites de lo permisible en el afán de la audiencia y la controversia.
Se reitera que estas no son palabras del narrador, sino el reflejo fiel del discurso de Antonio David, una verdad que él considera ineludible. Así, al escuchar estas referencias, al contemplar este tapiz de acusaciones y descalificaciones, la indignación se vuelve no solo comprensible, sino una reacción casi orgánica. Aquella noche, en el plató de El tiempo justo, no se estaba llevando a cabo un análisis ponderado de una situación delicada. No, lo que se presenció fue un vil ajuste de cuentas, un acto de cobro de facturas pendientes, disfrazado de crítica televisiva. Y ese veredicto, pronunciado por quienes lo hicieron y en la forma en que lo articularon, deja un regusto amargo, un sabor de boca casi putrefacto. Es innegable que Olga Moreno quizás no posea la fluidez verbal o las tablas escénicas de un colaborador profesional, una verdad que ni el propio Antonio David se atreve a discutir. Pero, como él mismo subraya, Olga nunca ha sido una figura recurrente en los platós de televisión. Su presencia allí se limitó, en su momento, a conceder una entrevista para hablar de su marido, de su vida, en un contexto específico cuando Antonio David participaba en el concurso. Una entrevista que, dicho sea de paso, fue digna, respetuosa y serena, como se espera de cualquier ciudadana en un medio de comunicación. Antonio David enfatiza con una retórica cargada de reproche que Olga, a pesar de no ser una profesional del medio, ha sido inmensamente generosa con la cadena, abordando con dignidad y respeto todos los temas que se le han planteado. Este acto de generosidad, esta apertura de su vida íntima, no justifica, bajo ninguna circunstancia, la forma denigrante en que fue tratada en aquel plató. Él no lo permite, y el narrador se hace eco de su voz, elevando la defensa de la dignidad a un principio irrenunciable. La pregunta retórica queda en el aire. ¿Es justo aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona que ha entregado tanto con generosidad para someterla a un ataque tan cruel? La indignación, que había ido fermentando a lo largo de un prolongado silencio, estalló entonces en la voz de Antonio David. Fue un momento de inflexión, el punto exacto donde la calma, esa virtud tan cultivada por él, se quebró para dar paso a una furia justa, una cólera contenida que buscaba la verdad y la dignidad. Lo que habíamos presenciado en el capítulo anterior, esa sucesión de ataques solapados y juicios despiadados, culminó en un desafío que resonó como una declaración de guerra en el campo de batalla mediático. Antonio David, con el temple de un gladiador acorralado, no se anduvo con medias tintas ni con eufemismos. Su discurso ya no era el de la defensa paciente, sino el de la confrontación directa, una invitación a la lid a aquellos que habían osado pisotear la vulnerabilidad de Olga Moreno. Él, con una voz que transmitía una autoridad innegable, les lanzó un guante a la cara. Si poseen la valentía, si tienen el coraje que dicen ostentar, que lo busquen a él, que tomen el teléfono, que escriban en Instagram, que se atrevan a decírselo a la cara. Este no era un envite a la violencia física, sino una proclamación de guerra verbal, un aviso a navegantes que se perdían en la comodidad del ataque colectivo. Si buscan un blanco, que lo encuentren en él, no en Olga, quien ya soporta un calvario suficiente como para aguantar una nueva embestida orquestada por una pandilla sin escrúpulos. Sus palabras, crudas y directas, resonaron con la fuerza de un rayo, calificando a sus agresores de miserables y pandilleros, seres que solo se atreven a atacar cuando divisan la debilidad, cobijados siempre en la seguridad del grupo, incapaces de enfrentarse uno a uno. El desafío era claro. Él sí posee la fluidez verbal, él sí sabe defenderse, y no tendría el menor problema en aclarar 4 cosas a quienes se atrevieron a sentarse en aquel plató para lapidar a una mujer. Esta declaración, cargada de una intención inequívoca, no buscaba un altercado físico, sino establecer un límite inquebrantable. Dejad en paz a la madre de mi hija, y si buscáis contienda verbal, aquí me tenéis. La contundencia de sus palabras era un eco de su propia experiencia, de sus años de batallas mediáticas, un conocimiento profundo de las reglas no escritas de este circo.
Antonio David, con la sabiduría que otorgan los años de trinchera televisiva, recordó a aquellos improvisados jueces que muchos de ellos habían llegado a la escena mucho después, cuando él ya llevaba lustros sentado en esos mismos platós, labrándose una trayectoria, conociendo a la perfección los engranajes de este mundo. Este detalle no era menor, sino una forma de deslegitimar la autoridad moral de quienes, sin el bagaje necesario, se permitían juzgar con ligereza. El remate de su argumentación, sin embargo, fue el más certero y demoledor, una verdad que a muchos les resultaría incómoda de escuchar. Aprovechar un momento de debilidad, una grieta en la armadura de alguien, para cebarse con ella no tiene nombre. No es crítica, no es periodismo, es crueldad en su estado más puro y despiadado. La línea entre la información y la humillación había sido irremediablemente cruzada, y en este punto su defensa dejó de ser una mera argumentación para convertirse en algo profundamente personal. En el grito desesperado de un hombre que, más allá de los focos y los titulares, solo buscaba proteger a la madre de su hija de lo que él percibía como ataques miserables y desprovistos de toda humanidad. La indignación de Antonio David alcanzó su cenit al final de aquel fatídico programa donde se produjo una paradoja que rozaba lo absurdo. El espacio televisivo, con una audacia que desconcertaba, se permitía hablar de los insultos en redes sociales, de los avatares que se esconden en el anonimato para atacar sin piedad a personas públicas. Sin embargo, en ese mismo instante, en el mismo plató, con un micrófono abierto y cámaras grabando, se estaba replicando con exactitud la misma dinámica, pero esta vez a plena luz, contra Olga Moreno. La hipocresía, en su clímax, se revelaba ante los ojos atónitos de la audiencia. Antonio David, con una agudeza incisiva, interpeló directamente a los presentadores y colaboradores, como Leticia Requejo. El programa finalizaba con un mensaje contra los ataques anónimos en redes, pero él, con una ironía aplastante, se preguntó si ellos no estaban haciendo precisamente eso. «Nadie tiene derecho a insultar detrás de una cuenta, por supuesto», comenzó Antonio David, sentando las bases de su argumento para luego lanzar una crítica contundente contra el presentador del programa, al que calificó de bastante nefasto a la hora de conducir un programa. Una opinión personal, sí, pero dicha con la misma libertad que ellos exigían para sí mismos. La crítica se extendió a la incoherencia de quienes condenaban las redes, mientras ellos mismos se nutrían de vídeos de esas mismas plataformas para generar debate, con tertulios bastante vergonzosos, que no sabían tratar a una persona, a una compañera. Antonio David no dejó pasar la oportunidad de señalar a Leticia Requejo, a quien comparó con una rebícula, una figura del pasado televisivo. Sergio Alice, que se dedicaba a lanzar información dudosa, basada en fuentes, y me han dicho, meneando los ojos y las orejas con gestos dramáticos. Esta crítica no solo apuntaba a la veracidad de la información, sino a la forma, al estilo de hacer televisión que denigraba al otro. La descripción de cómo Leticia Requejo, junto a otros, impedía hablar a Marta López cuando ésta intentaba defender a Olga Moreno era una prueba irrefutable de la dinámica tóxica del plató. Marta ha querido hacer una defensa de Olga Moreno y no ha habido manera, no ha habido manera de que la dejéis hablar, sentenció Antonio David, evidenciando el linchamiento grupal, la imposición de una narrativa única y la supresión de cualquier voz disidente. Frigenti y Alexia, según su testimonio, eran los principales responsables de este bloqueo, de esta estrategia para acallar la verdad. Al final del día, la conclusión es tan clara como dolorosa. Opinar sobre un personaje público es un derecho legítimo en una sociedad democrática. Sin embargo, humillar, cebarse y atacar la debilidad de alguien no lo es. Y esta máxima se aplica, sin distinción, tanto a los rincones oscuros de las redes sociales como a los brillantes y a veces crueles focos de la televisión. La indignación de Antonio David, su salida al ruedo, no buscaba el aplauso fácil ni la renovación de su propio foco mediático. Su acto fue el de un hombre que traza una línea roja inquebrantable, que dice «hasta aquí». Porque al final de toda la parafernalia, más allá de cualquier debate sobre tablas televisivas o habilidades comunicativas, Olga Moreno es la madre de su hija. Y como tal, merece un respeto que sin lugar a dudas le fue negado con una brutalidad inusitada en aquel plató.
Su defensa no es solo por ella, es por la dignidad de su familia, por la integridad de su pasado y por el futuro que comparte con su hija. Gracias, querida familia de Fuego y Farándula, por permanecer al otro lado, por vuestra escucha atenta y vuestro apoyo incondicional. Gracias por seguir construyendo, junto a nosotros, este canal como un espacio donde el sentido común no es una quimera, sino una bandera que ondea con orgullo. Aquí, en Olor a Farándula, seguiremos contando las cosas tal como las vemos, sin disfraces, sin rodeos, con la calma y el respeto que siempre prometemos. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras historias y dejad vuestros comentarios, porque vuestra voz es fundamental para este espacio que defendemos con pasión.